Nayib Bukele electo nuevamente como presidente de El Salvador. Y de hecho es una noticia que impactó al mundo, o sea, todo el mundo estuvo pendiente de la elección de El Salvador. ¿Y por qué es tan importante esto? Siendo El Salvador un país tan pequeño, tan chiquitito, con tan poca población, por todos los cambios que hizo Bukele desde que él es presidente de esa república. Porque él es mal ejemplo para muchos políticos latinoamericanos y del mundo entero. Él es mal ejemplo para aquellos que quieren seguir gobernando en medio de la corrupción, sea de izquierda o de derechas. Lo más impactante, él es el cambio radical que él hizo en su país. Primero con el tema de la seguridad, que era lo más prioritario para ellos, y también impactando en el mundo entero con una serie de actividades, de eventos y de gestiones que fue haciendo él, ¿verdad? Incluyendo las grandes infraestructuras, que lo pueden ver también aquí en mi canal, que lo voy a linkear acá arriba, para que ustedes los puedan ver, algunas de las infraestructuras las cuales estuvimos nosotros mencionando también en este canal. Me pareció importante hablar otra vez de Bukele. Brevemente voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes unas informaciones de cómo le presentaban a Nayib Bukele. Y esto es importante tener en cuenta cómo le quieren vender a Bukele en el mundo, algunos periodistas, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir con ustedes lo que dijeron algunos periodistas, como el caso de la gente de España, especialmente. Realmente fue la gente del país con el cual él, después yo voy a pasar también aquí en este canal el discurso completo que él tiene, lo voy a compartir al final de esta pequeña introducción que estoy haciendo ahora, pero aquí también como la TV española, cómo le presenta a Bukele, ¿verdad? O sea que se autoproclama ganador, ya el título de la, del material ya dice cómo quieren presentarlo, ¿verdad? Y vamos a ver un poco lo que dice. Esta parte, un fragmento cortito más lo que dice este periodista, cómo presenta a Bukele. No. En política, si existía el dilema entre la seguridad y la constitucionalidad, los salvadoreños han optado por la seguridad. Entre la constitucionalidad y la seguridad, ¿qué dice él? O sea, ¿qué optaron los salvadoreños? ¿La constitucionalidad o la seguridad? Optaron por la seguridad. ¿Qué significa? ¿Cómo le presentan entonces como si fuera que Bukele está incumpliendo con su propia constitución nacional? Y es evidente que sí está cumpliendo en un país democrático o sea, que él barrió con la oposición, con eso, con los del FML y con los de Arena, que fueron los del partido político, los dos partidos políticos que siempre elegían lo que elegían la gente, o sea, los ciudadanos en El Salvador. Entonces, ese cambio radical, cuando él viene como una tercera opción y rompe todos los esquemas, es una mala imagen para los políticos que quieren seguir haciendo lo mismo de siempre. Lo mismo pasa también en mi país, en Paraguay. Acá es siempre el Partido Colorado, y por ahí surgió en algún momento Lugo, que en mi caso yo nunca quise que él sea presidente porque de una línea política de la cual yo no estaba de acuerdo, pero democráticamente ganó y se le apoyó, se les dio la oportunidad de poder hacer cambios, procuró de hacer algunas cosas, algunas gestiones, que de hecho también el Partido Colorado ya tuvo otro presidente socialista, como el caso del propio Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Por eso son casos de Paraguay. Yendo al caso otra vez de Bukele, Bukele está procurando hacer este cambio más radical todavía. Ahora están procurando de profundizar en la parte económica, ¿verdad? Entonces, son cambios que se tienen que hacer, y cada país tiene sus partidos tradicionales. Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia. Como que ellos se quieren posicionar siempre los únicos y los que no se puede quitarle a ellos el poder. Lo mismo pasa en México, ¿verdad? Entonces, en el caso de él es ese mal ejemplo para el mundo, por eso le presentan de esta manera, o sea que no hay otra. Bueno, les voy a mostrar también otro ejemplo de cómo le comparte, que es el New York Times, que es como uno de sus enemigos de Bukele, ¿verdad? O sea que porque él les critica mucho
a New York Times. Y de hecho, en su conferencia de prensa que él dio, que vamos a compartir también eso en otro material, él habla de eso, ¿verdad? Él le critica al New York Times como un medio mentiroso, ¿verdad? Nayib Bukele se adjudica la victoria en El Salvador cuando ellos le presentan como que se adjudica, como que él es un dictador, como que él es el que está, eh, y acá habla así, bien a costa de la restricción de las libertades civiles, otra vez pone en el epígrafe de este titular, ¿verdad? O sea, ellos procuran de estos medios de ponerle a Bukele como un dictador, como alguien que no es un buen ejemplo, como alguien a quien no se le tiene que seguir. Y de hecho muchos políticos, como decía yo también hace rato, en Paraguay mismo también es un mal ejemplo. Hay políticos tradicionales en Paraguay que dicen, por ejemplo, el caso de Bukele o de Milei, que eso no va a llegar a Paraguay. Pero bien que algunas cosas que se hacen en Paraguay se hacen algo parecido a lo que ellos hacen en sus países, se toman de ellos para posicionarse también, ¿verdad? Pero de hecho el Paraguay es una mezcla de dioses y panteras en el sentido de lo de izquierda a derecha. No hay una definición ideológica clara. O sea, de hecho, el Partido Liberal en Paraguay es un partido más progresista, el Partido Colorado un partido ultra, hiper socialista, aunque se quiere presentar como un partido tradicionalista, ¿verdad? Conservador, pero realmente termina ellos copando y llenando el Estado, o sea, se termina siendo más comunista que otros, ¿verdad? Haciendo una pequeña comparación para entender los paraguayos y también los que son extranjeros, entender un poco cómo convivimos en Latinoamérica con esto. Bueno, ¿cómo le quieren presentar a Bukele? Como como alguien que está en contra de las libertades civiles. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos mencionan como si fuera que Bukele ya antes de terminar el conteo ya se proclamó. Pero eso pasa en casi todos los países del mundo, o sea, en Paraguay mismo o en Argentina mismo. En Argentina fue lo último, por ejemplo, como con el caso de Milei, todavía no se terminaban de contar todos los votos y el propio Massa reconoce que Milei gana. Él reconoce, dice, ya le llama y, dice, y sale incluso Massa públicamente frente a en un discurso totalmente fuera del esquema, reconoce que Milei es el ganador de las elecciones en Argentina. Lo mismo pasó en Paraguay. Aunque en Paraguay hubo una serie de conflictos con un sector de la oposición. De hecho, la oposición, llegado a un cierto momento, ya reconoce quién es el presidente ganador. La gran mayoría del sector de la oposición reconoce, ¿verdad? Me consta a mí, pues yo también trabajé en las elecciones de mi país y eso pasa realmente de esa manera. En El Salvador ocurre exactamente lo mismo. Llegado un momento, ya en el caso de Bukele, con mucho más razón, más del 85% de votos a su favor. ¿Cómo se puede negar? Llega un momento, ya es abismal la diferencia, entonces es mejor reconocer que ya ganó y listo, ¿verdad? Entonces, eso pasa en todos los países del mundo, pero ellos, muchos medios, especialmente los medios más afianzados al sector progresista, es la que más procura de ponerle a Bukele en una posición como que de dictador, como que restringe las libertades civiles, alguien negativo a quien no tendríamos que seguir, o un mal ejemplo, ¿verdad? Para la región, especialmente para Latinoamérica, ¿verdad? Porque esa es la verdad, o sea, ponerle a Bukele o ponerle a Milei o ponerle a todos estos políticos disruptivos, digámosle, ¿verdad? Que están rompiendo los esquemas como negativos. Hay que ver qué hacen. En el caso de Bukele está demostrando que hace cosas muy positivas. En el caso de Milei está comenzando a hacer ciertos cambios que esperemos que sean positivos para su país, ¿verdad? En mi país, nuestro presidente, el presidente Santiago Peña, se presenta como alguien conservador, pero realmente sus acciones son muy socialistas, muy de índole de izquierda porque permite el copamiento del Estado, se aferra a los préstamos, se aferra a mantener vamos a decirle, un Estado parasitario. Entonces,
es difícil convivir con alguien que se presenta de una manera y sus acciones son otras. Entonces uno ya sabe cuáles son sus líneas. Aunque la izquierda en Paraguay está en contra del Partido Colorado, el Partido Colorado es un partido que finalmente termina siendo más socialista que los propios socialistas, ¿verdad? Bueno, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, en Paraguay, cómo se le presentaba a Bukele, ¿verdad? En el caso de uno de los diarios más prestigiosos que tenemos en Paraguay, que es el diario ABC Color, Nayib Bukele arrasa las elecciones en El Salvador. Entonces, el presidente Nayib Bukele ganó hoy en primera ronda las elecciones presidenciales de El Salvador y seguirá en el poder por un periodo más, pese a que su candidatura estuvo rodeada de controversias. Ahí tira, pero no se pone en una posición como lo hacen otros medios, ¿verdad? Pero no hay una posición definida. En este caso, más bien se demuestra en el titular, donde ve que arrasa, ¿verdad?, la elección en El Salvador, qué es lo que realmente pasó, ¿verdad? Bueno, son noticias que me parece importante ir entendiendo cómo el mundo va procurando de evolucionar en esto de la política y van tomando sus posiciones, ¿verdad? Bukele, aunque en sus entrevistas él dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, él se presenta como alguien como de centro. Él dice, si es para el bienestar de la gente, bueno, póngame en el sector de izquierda, dice. Si es para romper la inseguridad y procurar de buscar el crecimiento del país y del libre mercado, póngame del lado de derecha, dice, ¿verdad? O sea, él mismo se pone como una posición intermedia, vamos a decirle, como de centro. Y de hecho sus acciones en general demuestran que es más de centro, tirando más hacia la derecha, centro-derecha, y su trabajo y su gestión está siendo muy bien elogiada por la gente, por su pueblo primeramente en este caso, y por la gente en general a nivel mayoritario, vamos a decirle, o sea, con el que uno habla, por lo menos en mi caso, en mi sociedad paraguaya, con el que uno habla, la gente responde de una manera en su mayoría positivo hacia la gestión que hace Bukele, ¿verdad? Especialmente por la seguridad, especialmente por todo lo que él hizo en infraestructura, en cuestiones de la biblioteca, la infraestructura que él va implementando, la inversión que hace en la parte educativa para distribuir la educación y mejorar la infraestructura edilicia de las diferentes escuelas, colegios en el interior de su país. Eso es algo ejemplar, pero por supuesto que es mal ejemplo para muchos políticos que quieren seguir en base a la corrupción. Esa es la verdad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas de manera diferente y a procurar de hacer que nuestra mirada esté puesta con mucho más, una filosofía un poco más libre y de poder tomar las cosas para poder construir y hacer que las cosas perduren en el tiempo y que podamos progresar todos desde la libertad de elección del trabajo y de las gestiones que uno puede hacer, y especialmente evitando la corrupción y de la buena inversión que se puede hacer en seguridad, salud y educación. Hacia ahí tenemos que apuntar, que todos los países tengan menos Estado, más libertad, más oportunidades de trabajo y más oportunidades de poder crecer del sector privado, que es lo que procuramos, al menos muchos de los que estamos en esto. Por ahí, eso hay que aprender a dimensionar y a tomar elecciones. Bueno, voy a compartir con usted entonces de manera completa el discurso de Nayib Bukele, que es lo que me encantaría que ustedes vean, ¿verdad? Entonces, les dejo con esto un buen rato aquí. Yo voy a ver con ustedes también esto íntegramente. Y me pareció excelente poder apreciar este discurso de Nayib Bukele. El Salvador ha roto todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo.
En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Como mínimo. Claro que se pudo. 58 de 60, como mínimo. Es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. En el 2019, vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. Recuerden cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo, no dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple, que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial. Y en marzo del 2022, aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño que se los está diciendo. Se los está diciendo aquí en esta plaza. Se lo dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. Gracias. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día?
El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. Me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País. Me decía un periodista español: ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije: ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nada más. Respeto. Nosotros lo respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dice el amigo español, por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 85,000 salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética. Y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que escogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron. Y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros. Y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron: los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más. Hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron: paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo. El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Una total farsa. Y fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz.
Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019, sino las del 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, del sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué les dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser, literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? De la gente honrada. No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos, que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto, a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene gran extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro.
¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos, nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá, no hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera, desde Canadá, nos ven los hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica, nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor. Eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. A través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos siendo posible, iremos a demostrar al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Tremendo mensaje para, al final lo que dice, ¿verdad? Primero, lo de la religión. Segundo, lo de el mensaje, vamos de atrás para adelante, ¿verdad? El mensaje para los presidentes latinoamericanos. O sea que si en sus países no están pudiendo solucionar, El Salvador está haciendo ejemplo para los países que no están pudiendo solucionar los problemas para su gente. Tremendo. La bajada de caña que le hace a los Estados Unidos, la bajada de caña que le hace a la Unión Europea, la bajada de caña que le hace a la ONU, con ese ejemplo que ya dio en una entrevista donde le decía lo que le dijo a los embajadores, que también lo mencionó ahí.
ejemplar. O sea, todas las intervenciones que hace Nayib Bukele realmente son clases magistrales. De hecho, un gran productor, publicista, una persona preparada para el mundo de los medios, y bueno, quiere decir que un productor puede llegar a ser entonces presidente de la República. Tengo esperanza de poder seguir abarcando y poder progresar en el mundo político entonces. De hecho, un actor de cine fue presidente de los Estados Unidos también, ¿verdad? Ronald Reagan fue un actor de cine. Y quiere decir que hay grandes oportunidades, quiere decir que los productores, los publicistas, los cineastas, la gente que está en el mundo del arte, del mundo creativo, puede aportar muchísimo a sus países, ¿verdad? Podemos aportar mucho a nuestros países, ¿verdad? Bueno, un gran ejemplo, Nayib Bukele, un gran ejemplo a seguir, un mal ejemplo para los políticos corruptos que no quieren cambiar a su nación, y de hecho él le hace una llamada de atención a todos los países latinoamericanos, los países del mundo entero que no quieren sumarse a esta línea de hacer grandes cambios por los países que realmente necesitan, por las personas que realmente necesitamos, que queremos que progresen nuestros países. Espectacular, clase magistral que hace Nayib Bukele, al estilo también del caso de Milei, que son clases magistrales, sus charlas, sus conversaciones, sus entrevistas, van explicando palabra por palabra, incluso la forma de expresarse y los detalles van explicando para que la gente pueda entender, pueda poder profundizar, y eso es muy bueno, ¿verdad? Y hay políticos que son realmente, que tienen esa capacidad, no solamente el carisma, sino también esa capacidad y ese dominio del escenario de poder explicar los detalles y ir explicando paso a paso qué es lo que están haciendo. Y me encantó esto, es decir, fuimos elegidos con esta propuesta y esta propuesta es lo que estamos cumpliendo. O sea que ya no le queremos mentir a la gente. Nosotros no estamos aquí para mentir. Yo no vengo acá para mentir. Vengo a cumplir lo que la gente votó y por eso estamos luchando. Espero que todos los políticos de Latinoamérica y del mundo entero, incluyendo mi país, Paraguay, comiencen a cumplir con sus palabras, porque los políticos siempre fueron asignados en la mayoría de los casos como gente que miente, como mentirosos, ¿verdad? Entonces, yo creo en las personas y creo que se puede mejorar este mundo si es que trabajamos un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, este era un poco el resumen de lo que quería compartir con ustedes. Parecía importante hacer este material. No sé cuánta gente va a ver, solamente les pido por favor que se suscriban al canal, que me ayuden a seguir progresando con este canal, que de a poco voy sumando contenido y dependo de ustedes para que me ayuden también a que se suscriban, que eso es gratuito, le aprieten la campanita, me puedan seguir en mis otras redes sociales también, que pueden seguirme como Carlos Cáceres Ferreira en otros espacios. Y bueno, nada más que eso, también estoy también en Twitter, X ahora mismo también como Carlos Cáceres F. Compartan esta información con otros, vamos a compartir esto, hagamos esta suma de contenido. Yo sé que mucha gente está compartiendo contenido de Nayib Bukele, pero me parece importante no dejar de hacer, al contrario, aportar un poquito también desde mi perspectiva esto que él hace de enseñar, educar, y hacer estas nuevas formas de hacer política me parece correctísimo, y que se suman muchos otros políticos en las cuales no todos a lo mejor vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero sí estamos de acuerdo en gran parte de lo que están haciendo estos nuevos políticos que van surgiendo en el mundo, y que a mí me parece importantísimo que los apoyemos también y que nos apoyemos entre nosotros también compartiendo la información. Y bueno, ahí en la caja de informaciones también hay una forma de hacer donaciones, aportes, porque también para poder invertir en la infraestructura que tenemos que usar para poder seguir creciendo en esto. Yo tengo una pequeña infraestructura importante que es por el trabajo que yo hago en el mundo del audiovisual. Soy productor, espero ser alguna vez un poquitito por lo menos lo que hacen allí Bukele, ¿verdad? Pero para poder seguir creciendo y montar un set más importante para este tipo de gestiones que estamos haciendo en las redes sociales, acá en YouTube. Espero que puedan enviarnos sus donaciones y podamos seguir haciendo mejores contenidos, más contenidos y mejores contenidos para todos. Gracias.